¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo programa del Tercer Ojo del Gato. En esta tarde y noche bastante interesante donde vamos a conversar de un tema muy interesante que ya lo hemos visto en programas anteriores, pero que queremos profundizar un poco más en esta tarde y noche. Mi nombre es Nando, un gusto estar con ustedes una vez más. ¿Qué tal, Tabito? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Nando? Saludos a todos, muy buenas sean las tardes. Aquí nada más vamos con un posfecha de la semana final del gran mes que tenemos de la cuaresma. ¿Cómo es? Cuaresma, ¿no? Sí, estamos a una semana de la famosa Semana Mayor. Es que ese capítulo sale justo en la semana, loco. Por eso estamos a una semana. Bien. O sea, vamos a intentar hacer dos temas, una sola en aquí, porque, como dijimos, estamos por la cuaresma, por la gran semana mayor, y que coincidentemente van a salir con justo días precisos que se consideran numerología. Como comenzamos la semana que viene con el Domingo de Ramos, que es el comienzo de la gran semana, y justo cae 13. Es Ujú. un ejemplo. Entonces vamos a Exacto. comenzar con el tema de la numerología. Nando, danos tu intro. Listo. Justo como lo dice Tavo, vamos a hablar en esta tarde y noche sobre la numerología. ¿Por qué la numerología? Porque mucho hemos escuchado de los famosos números cabalísticos e incluso dentro de lo que es la construcción, por ejemplo, de instrumentos artísticos, se ha hablado mucho sobre la numerología sagrada. Ustedes recordarán, por ejemplo, a uno de estos violinistas famosos que existió en la Edad Media, Paganini, que Stradivarius, quienes tuvieron cierta habilidad extraordinaria o sobrenatural para ejecutar la instrumentación, el violín específicamente, ¿no? Eh, por eso, por ejemplo, hay muchos violines que son considerados reliquias sagradas incluso y que son cuantificados en millones de dólares su valía. Vamos a hablar de la numerología y cómo se engloba todo esto dentro de nuestro diario vivir o de cuestiones tan fuertes como lo que vamos a vivir dentro de un pocos días en lo que se conoce como la Semana Santa o también conocida como la Semana Mayor. Y ahí es donde se debe de hablar un poco sobre lo que es la numerología sagrada. ¿Qué es netamente esto de la numerología sagrada? Escritos de diferentes personas nos dicen que es una parte de la espiritualidad que estudia el significado místico y divino de los números, los cuales los vincula con las energías cósmicas. A diferencia de la numerología convencional, se enfoca en conexiones profundas con lo divino, lo sagrado y el propósito del alma. Así que en esa partecita es como concepto que tenemos lo que es la numerología sagrada. Y como bien lo decía Tavo, estamos a próximos días del famoso número 13. Y el número 13 siempre ha sido considerado de buena o de mala suerte, dependiendo cómo lo vean, ¿no? Acá en Latam casi siempre se lo ve como algo de mala suerte. El número 13 implica desgracias. Incluso hubo una serie, ¿no?, que se llamaba Viernes 13, que se basaba en la existencia de una persona que no podía morir por un pacto demoníaco y dicha persona tenía que mantener su cuerpo vivo en base a sacrificios de sangre y por eso era que siempre mataba a los campistas, el famoso Viernes 13 con el personaje, el famoso Jason como tal. Pero ahora, por Era ejemplo, películas más, no series. exacto. Ahora, por ejemplo, ¿desde cuándo viene esto de la numerología? ¿Es tan antiguo o cómo lo es? Por ejemplo, nos dice que esto viene desde la antigua Grecia. Uno de los que más estaba involucrado en lo que son números es el famoso Pitágoras. ¿Sí? Desde ahí viene, desde mucho antiguo, ya que, por ejemplo, se decía que el número uno era la unidad divina y el número dos es la dualidad. Nosotros hemos hablado mucho sobre dualidad en este aspecto aquí, el bien y el mal, el día, la noche, el yin y el yang, todo lo que tiene que ver en ese aspecto. Y por eso se dice también que aquellos nacidos en el primero o el dos de los distintos meses nacen con una aura mucho mejor que aquel que nace un viernes 13, por ejemplo, o un martes 13, que también le dan esa coyuntura de ser un día que tiene malas energías como tal.
Ahora también, por ejemplo, el número 10 dentro de la numerología sagrada se le considera como el árbol de la vida. Muchos dicen que el 10 es uno de los números que representa una escala superior. Y a lo mejor puede ser, ¿no? Porque, por ejemplo, en todos los aspectos de la vida, siempre te califican, dicen sobre 10. Si tú eres, dice, ¿qué tal eres? Dicen, no, pues el man es 10 sobre 10. A veces dicen, ¿qué tal eres? No, la escala de, ¿en cuánto te calificas de 0 a 10? Un 5, un 6, un 8, un 10. Entonces también viene por ahí. 0.1. 0.1 también. Ahora, dentro, por ejemplo, del hinduismo y el budismo, que el programa anterior hablamos un poquito más dentro de lo que son las energías negativas del vudú, ¿no? Pero el hinduismo y el budismo, que también es fuerte a nivel espiritual en el mundo, nos habla, por ejemplo, del número 108, en donde que es considerado sagrado, porque se supone que son los 108 nombres de los dioses que ellos manejan. Recuerden que una característica del hinduismo, del budismo, es que tienen un montón de deidades, un montón de dioses. Uno de los principales, Shiva, pero de ahí tienen, según lo que nos dicen acá, el 108. Y algo un poco más común para nosotros los católicos, vamos a ver sobre el número 3, que representa la Trinidad. Eso viene desde la Biblia. Jesús, María y José, la Trinidad como tal. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, número 3. El número 7 se supone que es el de la perfección. ¿Por qué? Porque viene desde el Génesis, en donde nos cuenta el libro de Génesis que Dios creó el mundo en ¿cuántos días? En 7 días. 6. No Ajá. era 6 y el 7 me alcanzó. Pero en conjunto de semana, poñaño, si no, no le pagaban a Diosito. Tiene que trabajar la semana completa. El descanso también es importante, ¿ah? Por eso en el libro de Génesis dice que el séptimo día lo utilizarás para descansar, pero alabarás a tu Dios como tal. Son 7 días, dice que es la perfección. Aunque en eso, por ejemplo, y ahí te doy mucha razón a ti, Tavo, muchas veces el 7 no siempre es perfección. El 7 como que se está, en varias ocasiones se ve como el cierre e inicio de nuevos ciclos. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, ¿cuánto duró tu matrimonio? 7 años. Lo mío sí. Mío también. Igual dentro de la misma Biblia hay varios pasajes en donde dice, por ejemplo, lo que analizábamos en días anteriores, en el programa anterior, cuando José de Arimatea, no el papá de Jesús, sino el pastor, cuando los hermanos le vendieron a Egipto, llegó a ser el consejero espiritual del faraón. Él le dijo que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces también se vuelve a repetir el número 7, ¿no? Y otro de las cosas también que se ve dentro de la espiritualidad con el número, se dice, por ejemplo, que cuando tú empiezas una guerra espiritual contra la maldad, si tú después dejas esa guerra, ese demonio viene con 7 más, nuevamente el número 7. Y dentro del catolicismo, otro de los números interesantes es el número 12. En este caso nos dice que es importante porque es simbólico al nivel de que fueron, ¿cuántos apóstoles tuvo Jesús? 12 apóstoles. No eran 13, supuestamente. No, 12. 12, con él 13. Pero Jesús era el Saiyajin, pues él era el duro. Los otros eran los que le seguían. 12 apóstoles. Y algo también muy importante es que dentro del Antiguo Testamento nos dice que los pueblos de Israel, las tribus que conformaban Israel, también eran 12 tribus. Por eso también tiene un simbolismo divino. Entonces, como ustedes ven, amigos, hay varias teorías, escritos antiguos como la Biblia y también otros libros más que citan la numerología sagrada. Y en el caso del catolicismo, que sabemos un poquito más, es estos números importantes, el 3, el 7, el 12. Si hablamos del Buda y del hinduismo, 108 nos dice que es el más importante de ellos. Dentro de las Pero date cuenta bien que cábalas, el 10. una nota, verás. Dime. Digamos en lo que tú dices, el hinduismo. ¿Te acuerdas en la escuela cómo nos enseñaban los números enteros que eran solamente del 1 al 9? O también del 0. Ah, claro. Prácticamente solo esos números son considerados para cualquier cosa.
en lo místico, obviamente también. Tengamos tú me dices que son 108, ¿no es cierto? Según lo que nos dice, sí. O sea, es el número 108 que ellos consideran el más sagrado. Ya, o sea, yo me voy para referenciar más o menos en esto, ¿ves? Porque la numerología, para sacar tu número maestro, cualquier cosa, siempre es sumar, Ujú. llegar a un solo número entero. No hay dos ni tres. Entonces, ahorita date cuenta, si sumamos 108, ¿cuánto nos da? 108 suma 9. Ujú. Estamos hablando del número final, el final de todo. Y si le damos la vuelta, estamos hablando del 6, que es considerado en lo maligno. Ah, Y que el claro. 6 Dios también le dio al demonio, que es el sexto día para que pueda hacer lo que quiera. Como le da el sexto mes o el noveno mes para que suelte las energías malignas y haga lo que sea en el mundo. O el sexto año también. Sí, sí, en esa parte tienes razón también como tal. Pero de ahí, justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Es el análisis más básico que nos enseñan en numerología, porque se aprende leyendo la parte de cómo entender esto de los números. 108 sumado o restado da otros números que nos implican. Ahí, por ejemplo, lo que debemos de recordar es el hecho de que todos los números, como bien dijiste tú, del 1 al 9, porque el 0 netamente aparece dentro de la parte matemática. No está considerado como un número dentro del estudio de la numerología. Para las Pues verdad, es matemáticas porque sí. los números nacieron en Grecia, ¿no? Nacieron los números. Ajá, sí, con Pitágoras Claro, verdad. exactamente. Sí, pero eso te digo, el cero no está considerado en esto de la numerología. Por eso nos dice, por ejemplo, que el número uno, su simbolismo es la unidad. Se representa con El Dios inicio de todo. porque Él es el primero, es el inicio de todo. El Y eso número, también se considera, y eso también se considera, te interrumpo ahí, un ratito sigue, nomás. sigue. Digamos, comenzaste hablando con el 13, Ujú. vengamos, date cuenta, el mes pasado, ¿qué pasó justo el 13? Fue la famosa luna de sangre. Ah, sí, Y la luna de sangre es considerada para los artes oscuras, especial, como una fuerte de mayor energía maligna, se puede decir, y no sé, del lado del bien, no sé, significará lo mismo. Y coincide, como te decíamos, el próximo domingo, que es 13 de abril, que es el inicio de la semana grande del mundo católico, por eso el 13 es considerado también como el renacer de las energías. Y date claro. cuenta que no es una coincidencia. En marzo comenzamos lo malo y en abril vamos con la semana mayor, con el renacimiento de Jesús, que sería la próxima semana. Pero coincide con la regeneración de energía. Ujú. Claro, en esa parte, o sea, como tú bien dices, si le analizamos, le vemos y le sumamos, restamos y todo lo demás, siempre va a haber una concordancia, ¿no? Porque esa es una característica de los números, siempre tiene una matriz a cumplirse. Ahora, lo interesante de aquí es cómo el ser humano maneja esas matrices ya establecidas y le dé la interpretación del caso. Por eso es importante, como te decía hace un momento y como les decía amigos, de entender un poco el significado de cada número. Y hablemos dentro del catolicismo, que es lo que yo profeso como tal. El uno, la unidad o Dios. El dos, la dualidad, que muchas veces hemos hablado nosotros de aquí de la dualidad. El tema anterior fue un tema bastante interesante que, por cierto, vayan a nuestro canal hoy, la semana anterior, vayan a nuestro canal el momento que puedan y únanse a nuestro canal para que estén prestos a los distintos estrenos de cada uno de estos programas. Y Eh, ya contando un poquito ahí lo que tú estás haciendo, la invitación del programa que sale hoy día. Yo sé que les va a gustar a muchas personas. Tal vez no uh hablamos -huh. muchos temas completos, pero de pronto hay una persona que se anime a contarnos sus experiencias. Sería Exacto, bueno. Ujú. listo. Entonces, retomando, el número 3, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 4, la estabilidad. Cuando somos emocionalmente estables, dice que predomina el número 4. El 5 tiene una simbología de cambio y de libertad. ¿Por qué? Porque el 5 se relaciona con los 5 sentidos del ser humano. La vista, el oído, el olfato, el gusto y la sensación como tal. El número 6, la armonía. Ahí sí lo que tú dijiste hace un momento. ¿Por qué el número 6 se relaciona con la armonía? Porque se le considera los 6 días en los cuales Dios hizo el mundo.
El número 7 es el número más fuerte en donde se aplica la espiritualidad y la sabiduría. El 7 tiene relación con eso, porque ahí también tiene mucho que ver. Por ejemplo, en el hinduismo los chakras, en el catolicismo la simbología del número 7, de los 7 años de abundancia, 7 de Por eso pérdida. también hay esa canción, creo que es en salsa, merengue. Siete ¿Cuál? días son los días de semana, siete son los pecados capitales. Ah, sí, eso. Juan Luis Guerra, dentro de una de sus canciones, lo hizo ahí, como tal. No recuerdo, Al man sí, hermanos, no recuerdo específicamente cuál es, pero ahí tiene eso. Creo que es la de avispa, si no estoy mal. Escúchenla por ahí. También quería decirle justo lo que acabas de decir tú. El número 7 tiene relación con los pecados capitales. El número 8 se relaciona con lo que es el infinito y la abundancia. Y el número 9 con la culminación o los servicios universales como tal. Y ahí tiene relación lo que dijiste hace un momento, ¿no? 108 del hinduismo, del budismo. 1 más 8, 9. El 9 es la culminación de todo. El 1 el principio, el inicio, y el 9 la culminación de todo. Entonces, dentro de esto de la numerología, resulta importante manejar esos criterios como tal. Obviamente la numerología sagrada, aquí no estamos hablando de matemáticas, ¿no? Sino de la numerología sagrada. ¿Y cómo lo aplico eso? Lo aplico dentro de cada aspecto de mi vida. Ahora, depende también cómo se combine, aparecen números maestros. Por ejemplo, el número 11 manifiesta que es uno de los números maestros y que representa la iluminación, la intuición, y en ese aspecto, por ejemplo, quienes tienen el don de la clarividencia, algo más o menos como lo que tú tienes, Tavo, siempre el número 11 va a ser algo muy referencial en las vidas de esas personas. El número 22 también se relaciona con lo que es el maestro constructor, y el 22 tiene mucho que ver en el mundo de los sueños. El mundo de los sueños, no se olviden que eh, es una puerta, no una puerta, es una ventana hacia nuestro pasado, nuestro futuro y nuestro presente. Humanamente, biológicamente sabemos que soñamos porque es un proceso natural del cerebro para reiniciarse. Todos los días nosotros tenemos recuerdos, tenemos actividades mentales, lo cual hace que nuestro cerebro se recargue. La forma de poder eliminar todo ese recargo de trabajo neuronal en nuestro cerebro es mediante el sueño y cuando soñamos. Biológicamente lo dice así la ciencia. Ahora, espiritualmente, sabemos muy bien que soñamos porque tenemos mediante los sueños una ventana hacia el pasado, presente y futuro como tal. Y el, incluso, andamos de lo que tú dices ahorita de los sueños. Saben que sí, y ahí tienen que darse cuenta las personas que por algo creen o se han dado cuenta que coinciden sus sueños, de lo que sea, cuando salen números. Como dijo Nando en especial, el uno ya. Soñaste del uno varias veces, vas a tener un cambio en tu vida. Eso es lo que significa. Tienen que ser muy conscientes en los sueños. A veces no es que nos vamos a soñar, porque a veces los sueños también nos contradicen lo que va a pasar. A veces solamente es un efecto espejo. Hay que saber muy bien interpretar los sueños también en esa parte. Digamos, claro, estamos en una mala racha y soñamos que nos ganamos la lotería. Lastimosamente, eso pues, significa que peor te va a ir. Pero digamos, te pongo un ejemplo. Si vos sueñas que es unos, ya, yo que sé, una pared llenos de unos, alguna cosa, eso es un significado de que tu vida va a cambiar y te va a comenzar a ir bien. Pues también hay que tener digamos, lo que dijo Nando, si es que creemos en algo, o tenemos una esperanza o fe en algo, o decimos, Diosito, ayúdame, una señal, ahí está la señal. Como dijo uh-huh. Nando ahorita, eso solamente con un simple número, pero tenemos que estar siempre concentrados. Y en el caso de los sueños siempre se ha dicho, y también lo he vivido, lo que de verdad importa en un sueño es lo que nos acordamos al siguiente día cuando nos despertamos. Así que Exacto. mucho ojo con él. Ujú. Como bien lo dice Tavo, la parte de los sueños es una interpretación, como queramos darlo. Y no se olviden que la numerología sagrada es una pequeña parte de la espiritualidad. La espiritualidad es todo un estudio muy, muy grande, ¿eh? Y como siempre les he dicho, si ustedes creen en Dios, cualquier deidad que ustedes crean, también van a creer en la maldad, es decir, siempre la dualidad.
y crean en lo que crean, así se declaren ateos, siempre van a también a creer en dos cosas, no pueden creer en una sola cosa, no existe la unidad, porque si fuéramos unidad, seríamos Dios. Exacto. Y como creemos en Dios, obviamente, lo primero, en algo superior, a lo más supremo, y sabemos lo que es capaz de hacer lo bueno por nosotros, de la misma manera esperemos de lo malo. Ujú. Porque lastimosamente no podemos decir, yo creo en Dios y no en el mal, como dijo Nando ahorita. Y el mal lo que va a hacer es hacernos creer con él, y va a ser de la peor manera. Y una cosa que tú decías, Nando, ahorita de la especial espiritualidad. Y pues como bien dijiste, o sea, por lo general el número maestro de nuestras vidas, también hay de otra manera de sacar. A veces, digamos, Nando, yo te pregunto a vos, A y eso ver. que vos ya acabas de vivir una etapa media tuya de tu vida, y ya Ujú. solamente estás con los rasgos, a buena hora. Date, ¿te has dado cuenta qué tiempo pasaste? Y si coincidieron con los días, con el número, Claro, analizándolo desde aquí, sí. Yo te digo, por ¿qué número? ejemplo, para mí sería el número 7, Para mí uno. es del 3. Son algunos, a eso iba. El segundo número Porque sería el verás, a 3. mí me pasa cada 3 años alguna cosa, o a veces cada 3 semanas, 3 meses. Mm, Siempre estoy en ese factor. Ahorita mismo date cuenta, pasé bien y justo en marzo falleció mi abuelita, loco. claro. Tercero. O sea, es un ejemplo. Date cuenta cuando pasó con mi negocio, con muchas cosas, fueron el 3. El 3 está involucrado 100% ahí. Otra cosa, pero eso podríamos decir que de pronto sería el número maestro, no sé, ¿no? Porque tampoco soy muy experto en este sentido. Y más que todo yo creo muchas más cosas, no solo voy a creer en esto. Claro, es una Y ahí pequeña hablamos parte nada más. em, de lo que tú dijiste ahorita de lo espiritual, la forma que se considera, ¿te acuerdas que una vez en unos programas yo te conté que se considera que cada reencarnación que tenemos nos acerca más a Dios y es lo que nos hace un Ujú. poco más conocedores en el trayecto de la vida, alguna cosa, te acerca más a Dios, a lo espiritual. Y se considera que vos puedes sacar tu número de reencarnación con tu fecha de nacimiento. Claro, he Pongamos, ¿verdad? visto. Y yo en lo que he vivido, en lo que sea, y lo que no me acuerdo bien, y eso ya es por bajado un poco hay que comer sardinas. Son 7 o 9 reencarnaciones. Yo lo dije en un programa. Son 7 o 9 reencarnaciones de que tenemos nosotros. Y de ahí ya terminamos nuestra etapa. Como dije, no es que me muero, reencarno, sino a veces morimos. Tenemos un lapso. Ahí de pronto las creencias de tu religión, Nando, como consideras, pueden hacerse efectivas como otras de otras religiones. Y la cuestión es que vamos reencarnando poco a poco y cada vez. Y verás, dice que se sumas tu fecha de nacimiento, el número que te da al final es tu número de reencarnación de vida. Y a mí me sale el Sí, 6. A mí hay me una, sale el 6. hay una teoría de eso, ¿no? Y justamente lo que tú acabas de decir del número Pero solo 7. acabo con esto. A mí me sale el 6. Y date cuenta todo lo que yo vivo, loco. Sea espiritualmente, sea paranormalmente, sea lo que sea. Así hay Claro. coincidencia. Eso quería decirte. O sea, más que coincidencia es la comprobación de que hay algo que tiene ahí bastante peso y que se está cumpliendo. Justo lo que tú decías, ¿no? En cuanto a la reencarnación, yo como católico no creo en la reencarnación, sí creo en la trascendencia, pero también sé muy bien que sí es un proceso o un estado de energía, lo que en este caso el budismo o el hinduismo que promulga la reencarnación maneja, y ellos manejan obviamente lo que te dijiste hace un momento, las 7 reencarnaciones, porque ellos son dentro de los ciclos, son 7 como tal, es decir, 7 veces supuestamente tú reencarnas para cerrar un ciclo y los ciclos son interminables. Por eso se dice que Buda, el actual que existe, el Dalai Lama que le conocemos más comúnmente, que se asume es una reencarnación de Buda, ya va por la número 267, algo así, de reencarnación como tal, porque Buda es muchísimo más antiguo que Jesús. Pero date cuenta que también se cogería un poco de lógica lo que te dije. O sea, como una historia loca, ¿no? Date cuenta de la reencarnación. Como yo no lo dijiste a los hindús, los más también consideran que se puede reencarnar en un animal. Claro, o sea, la reencarnación no es específicamente en la misma especie. O sea, y date cuenta, ahí podemos hacer, o sea, imaginémonos esto, no digo que esto pasa, ¿no? Reencarno en tal persona, muero a la edad que sea y reencarno en un animal. Ujú. Y vivo a lo que viva el animal y vuelvo a reencarnar en una persona.
De pronto ahí también tenemos, para tantos años que tenemos de vida. Claro, y ahí también resulta interesante porque sí hay casos, hay testimonios sobre todo, ¿no? En la red se encuentran muchas cosas. Hay testimonios de personas que estudian mucho esta parte del hinduismo, los monjes, sobre todo los monjes budistas como tal. Ellos manifiestan que llegan a un proceso de chakra como tal, de conocimiento interno, en el cual son capaces de promulgar lo que hicieron en vidas pasadas. Y muchos obviamente también manifiestan sus vidas pasadas en otra especie, hablemos de animales. Y solamente, si es que quieres enlazarle por A con A o B, ahí hablemos, podemos juntar tranquilamente lo que conversamos en el programa anterior de los nahuales. Exacto, Porque al a fin y eso al mismo cabo, también iba. como yo te dije, lo que se considera en especial es que cada persona tenemos un animal espiritual. Entonces también tranquilamente puede ser nuestra reencarnación en el animal espiritual. Claro, ahí por ejemplo vamos a la parte de las creencias sobrenaturales chinas sobre todo. Ellos incluso manejan un calendario de animales, no de meses, nada, sino de Ahí animales. soy el tigre, loco. Ah, yo soy el mono. Y en esto, eso les iba a decir, amigos, en esto de la numerología sagrada, algo muy sencillito. Cojan su día de nacimiento, el número del mes de nacimiento y el año de nacimiento, sumen todos los números y si les da dos números, compárenlo con lo que dicen los textos de numerología sagrada. Si es que sobrepasa esos números, simplemente vuelvan a sumar todos hasta que se haga un solo número y van a comprobar que va a salir un número que tiene mucha relación con lo que ustedes manejan en su Y vida. búsquenle como significado de número maestro. Le ponen el número que les haga salir. A Exacto. veces sí tiene, pero yo más, no me he coincidido mucho con eso, ¿verdad? Pero Claro, más me quedé con lo que te dije de la reencarnación. Toma ahorita tú, Nando, de una. Lo que te decía que sumando el día de tu fecha de nacimiento, llegando al final, te queda tu número de reencarnación, como te dije, mío de 6. Súmale vos el tuyo ahorita, ¿cuánto te sale? a eso te digo, el mío me sale el 3. El 3. El 3 me sale. O sea, son Vas a esas. reencarnar en un gato, un perro y una rata. Y de ahí vas otra vez. Es que ahí vamos al calendario chino. Yo soy el mono, pues loco. No, no soy ni siquiera el dragón. Hubiera sido por lo menos el oso para hacer Kung Fu Panda. Bueno, a ver, retomando amigos. En esto de los números maestros que acaba de decir Tavo, no se olviden del 11, el 22 y el 33. El 33 es importante porque es un amor incondicional. El 33 es un maestro espiritual como tal. ¿En qué se basa esto? ¿Qué edad tenía Cristo cuando le crucificaron? 33. Exacto, de ahí viene como tal. Pero así también tenemos dentro de la numerología sagrada números sagrados como tal. Ahorita estamos viviendo uno. Dime, Tavo. Solo déjame cortar una nota antes de que pierda la idea, loco. Ahorita que tú dices la edad de Cristo y justo Ujú. a la hora que él falleció, es de 3, ¿no es cierto? Sí, Y es lo que vamos a seguir después, solo de corto para esto. ya. Porque igual, como siempre, bueno y malo. Y tú que has hecho esto, Nando, por eso todo me acordé. Que tú y yo una vez te pregunté por qué horas a las 3 de la mañana. Si es considerado la hora más pesada, que el cuerpo está más débil espiritualmente Ujú. incluso. Pero ustedes consideran que esa hora es la anteversa de lo que falleció Dios y tienes esa hora, sí que es la parte más espiritual que puedes conseguir. Algo así es, ¿no es cierto? Sí, en ese caso específico, por ejemplo, mucho se maneja en el catolicismo que la hora tercera, las 3, sea de la tarde, de la mañana, son representativos porque supuestamente a esa hora murió Jesús en la cruz. Pero varios estudios teológicos y relacionados con la cuestión espiritual, sobre todo exorcistas, manifiestan que no es tan cierto que Jesús murió a las 3 de la tarde. Igual, por cuestiones históricas se asume que en realidad Jesús a lo mejor murió tipo 5 o 6 de la tarde. Algunos dicen, tomando en cuenta el texto que manifiesta que cuando Jesús murió todo se oscureció. Muchos dicen que incluso puede haber sido en un promedio de entre las 6 a 7 de la noche cuando ya oscurece. Otros dicen que a lo mejor fue en la madrugada porque igual, cuando ya va de amanecer como tal, se pone siempre mucho más oscuro, es un fenómeno natural. Entonces dicen así por ese lado. Pero en sí, yo Por eso también, creo, dime, dime, por eso dime. también considerado que las 5 de la mañana, como dice la parte más oscura, es la Ajá, considerada la hora del diablo, sí, porque es la parte más oscura.
Pero date cuenta, no creo que haya sido. Yo te acaso podría creer que es de 1 a 3, 4 de la tarde para los que se haya nublado. Porque al fin y al cabo, a lo que lo poco que sé de eso, no se oscurece por más de 3 horas, pues, loco, más de 30 minutos. Ah, no, claro, el texto completo dice que se oscureció por alrededor de 2 a 3 horas, ¿no? Por eso Entonces hubiese sido a las 6. muchos científicos manifiestan que de haberse dado el caso es posible que haya sufrido un eclipse permanente, que según la ciencia, ese tipo de eclipses se dan cada 2000 o 3000 años, donde por alguna razón de interponerse sombras de los cuerpos celestes, los planetas, pues se oscurecen esa cantidad. Pero yo la verdad, entre la parte espiritual, yo prefiero la teoría teológica exorcista que manifiesta lo que tú acabas de decir, de que a las 3 de la mañana es la hora más explícita en donde podemos tener una conexión hacia los portales ancestrales y los portales espirituales. Esa teoría existe dentro de la teología, de los portales como tal espirituales que les llaman en la Biblia las puertas hacia el cielo y las puertas hacia el infierno. Obviamente, en un proceso de oración se manifiesta de que tu esencia vital, lo que nosotros llamamos el alma, incrementa su capacidad y poder. Y eso está también comprobado científicamente. Hicieron varios estudios en la Universidad de Stanford hace unos, no mucho, hace unos 10 o 12 años atrás, en donde comprobaron qué tan fuerte es la energía vital de una persona en un estado espiritual de oración. Y ahí llamó mucho la atención que a nivel neuronal y a nivel de la aureola que nos rodea, quienes oraban en ese tipo de horario, se comprobó de que incrementan su capacidad energética vital. Es decir, si lo La vamos a... aura. Exacto, incrementa el aura e incrementan la actividad neuronal solamente por el proceso de oración. Y en eso creo yo mucho como tal, y en los portales también espirituales como tal. Y eso también está comprobado con personas que se dedican a la parte de vivir una vida contemplativa que se llama, hablemos en el catolicismo, los monjes de claustro. Hablemos en el hinduismo, los monjes budistas. Hay estudios científicos que han hecho a estos dos tipos de personas, monjes, que se dedican a una meditación profunda, a una vida espiritual muy profunda, en donde su actividad neurológica se incrementa a tal punto que hay muchos casos en los cuales manifestaban enfermedades físicas catastróficas, hablemos como un cáncer, y después de un tiempo los síntomas y el cáncer desaparecían. O sea, eso es comprobado científicamente. Y también tiene mucha comprobación, por ejemplo, basta, yo les invito a cualquiera de los que nos está viendo, váyase en un rato a cualquier hospital que tenga UCI, la unidad de cuidados intensivos. Y así como van a ver gente que muere, también van a ver gente que sale. Y todos los familiares que van a decir, gracias a Dios. O sea, no digo que la medicina no sirva, sirve la medicina. Pero si vamos a la energía vital, cosas que los mismos médicos no son capaces de explicar, por qué tal persona que ya estaba más allá que acá volvió y se recuperó al 100%, eso es lo que le llamamos milagros como tal. Y dentro de la numerología, por ejemplo, ahí tenemos que topar los números sagrados. El primero, el 40. Nosotros estamos justo ahorita en lo que le conocemos como cuaresma, que netamente es 40 días de preparación. ¿Para qué? Para recordar todo lo que hizo Jesús. Pero también, por ejemplo, dentro del libro de Apocalipsis existe el número 144,000, que se relaciona en cambio con la plenitud. Se dice que el número 144,000 representa la cantidad de ángeles, de legiones que tiene Dios, pero que también puede tener el otro lado, el mal como tal. Y el famoso 666, que también está considerado dentro del libro de Apocalipsis, está citado ahí, y ese en cambio representa la imperfección. Por eso es que relacionamos 666 con la maldad. Por eso es que relacionamos el 6 con cosas malas. Y eso está explicado dentro de la numerología como cuestiones sagradas como tal. Entonces vemos, amigos, que los números sirven no solo para matemáticas, sino también para tratar de entender un poco
lo que nos pasa en nuestro día a día y lo que nos pasa en nuestras vidas. Sería de investigarle un poquito más al 40, a lo que tú dices de los 40 días que estamos de la cuarentena mismo, Ujú. porque justo coincidentemente de lo que pasamos de la pandemia, la cuarentena. Bueno, Supuestamente los 40 días son para protección. sí, y eso existe todavía. Claro, y ahorita estamos en la cuaresma, son 40 días de preparación. Exacto. En sí, el número 40 representa preparación o ponerse alerta por un tiempo mínimo de 40 días. Médicamente existe el término cuarentena, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú por alguna razón te vas a encerrar un promedio, no específicamente los 40 días, pero si es necesario puedes estar los 40 días, o como nos pasó a nosotros con la famosa pandemia, la humanidad, hubieron casos, yo mismo, por ejemplo, aquí en mi hogar, estuve encerrado sin salir mayormente, creo que unos 70, 80 días. O sea, es la cuestión de prepararse para algo que va a pasar, sea de bien Era o 40, sea de mal. 40 días nomás, loco. Bueno, yo sí me pasé más tiempo. en ese Que también entonces, era el pánico, pues. en ese entonces, más que eso, ¿no? Más que eso era el hecho de tener a quien cuidar. Por Porque ese si va, pánico que les pasa algo. ajá, porque si vamos a la parte física, yo mejor, el famoso COVID, creo que me dio en la sexta, quinta ola y me dio como una gripe nada más. Claro que fue, como tú bien dices, el pánico del inicio, ver gente morir, familiares mismos que se enfermaron y fallecieron, familiares Bebe, cercanos. ahorita que tú dices de gente morir, y justo que estábamos hablando de numerología, ¿te acuerdas que por caso de un conocido, de un amigo de nuestro mutuo, Mm, y yo nunca había escuchado eso, y tú me hiciste caer en cuenta, y ahorita yo acabo de cumplir esos 3 fallecimientos familiares. ya ves, Y también es digamos el en número eso, 3. claro, y date cuenta de eso. Danos un poquito de contexto, tú que más o menos sabías de eso. Yo honestamente solo conocí por vos. Y el número 3 nos dice, por ejemplo, que el número 3 en la simbología es nacimiento, vida o muerte. También tenemos así. Entonces, lo que siempre he visto yo, y ahora entiendo un poco más, que cuando en una familia hay un fallecimiento, siempre va a haber dentro de esa misma familia, directa o indirecta, dos más, es decir, van a sumar tres. ¿Por qué? Porque el número 3 va a ser que lleguen nuevos miembros de ese hogar, es decir, nazcan, o haya matrimonios, por ejemplo, porque cuando uno se casa, se supone, como dicen en la iglesia, ¿no? No perdí una hija o un hijo, sino que gané un hijo o una hija. Igual, así como puede haber tres muertes, puede haber tres recibimientos de vida nueva. Por ejemplo, a lo mejor nace un bebé, pues. En una misma familia nacerán así mismo tres. Si es que hay un equilibrio energético. Si no, ahí se jode todo. Y justo lo que acabas de decir del pan en común. Fueron tres, y de él sí fue bastante llamativo porque fue en el lapso de 3 meses. Uno por mes fue. Uno por mes. Y incluso, El mío se cumplió a los 3 meses de tercero. ya ves, Porque murieron seguidos, se pasó 3 meses y tas. y en el caso de este pan en común fue llamativo porque dos de ellos eran hermanos, por ejemplo. Se fue el uno, después se fue el otro y después se fue el otro. Pero fue así uno por mes y en el caso de fue llamativo fueron hermanos. Y lo que Ahí, tú dices ahorita de que si de pronto también hubo tres vidas que nacieron, sería de preguntarle. bueno, eso puede ser no en la misma familia, ¿no? Hasta donde entiendo. Claro, obviamente, pero o sea, alrededor del círculo familiar de él, o Puede en ser, hogares distintos que tenga papi. puede ser. También lo que iba con este caso que citamos de este pan en común. Se fueron los dos hermanos y ahí también, por ejemplo, en la dualidad de lo que contaba es que esos dos hermanos siempre eran unidos en todo sentido, para el deporte, para las actividades, para toda actividad igual, siempre los dos, ¿no? Pero y hasta para esto, siempre los dos se fueron ahí en conjunto. Entonces ahí vemos cómo también sí tiene mucha relación esto de la numerología. Ahora, amigos, ustedes también se pueden decir, y bueno, a ver, esto de la numerología, hay un montón de libros que hablan de la numerología sagrada, cómo entenderla, cómo practicarla, cómo aplicarla en nuestra vida. Justamente esto, ¿para qué me sirve la numerología? O sea, ¿qué tengo que aprender y cómo aplicarla en mi vida? Una aplicación práctica sobre todo, porque en este mundo tan acelerado de tanta IA,
todo queremos que sea instantáneo y muy práctico, ¿no? El camino de la Y vida. ver, y ver en TikTok. Exacto. El camino de la vida, o sea, para poder entender nuestro camino de la vida, cada uno de nosotros podemos hacer un ejercicio. Lo que les dije hace un momento, su fecha de nacimiento, día, número de mes y año, lo suman. Cada numerito van sumando. Y les va a dar casi siempre una cantidad de dos números. Y Luego, en algunos casos de culturas, el número toma, ¿no ves? Japón creo que es, o China, el número 4 claro, es de mal augurio para ellos. Es ujú, como tú que al comienzo dijiste para Latinoamérica, el número 13 es de mal augurio, pero por los casos que ha habido, que se considera que el 13 es el fallecimiento de las matanzas que ha habido, tanta nota. y, Y tiene, y tiene ahora relación. solo acoto una nota ahorita del número 3 que estábamos hablando en especial, loco. Dime. Tú que dijiste que era número 3 inicio, El número tres, la Trinidad. Puede ser el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o también nacimiento, vida o muerte. inicio, vida y muerte. Ujú. ¿Qué lleva la pirámide? ¿Cuántos lados tiene? Ah, la La pirámide, pirámide que se considera en el ojo que todo lo ve. cuatro. Inicio, 4 puntos. El triángulo. No, pues dijiste la. Ah, es que dijiste pirámide, pues. Triángulo, ahí sí, pues. Triángulo, No, sí. porque, o sea, Tres obviamente vos puntos. la pirámide no te vas a ir exactamente en 3D a verle cómo está, sino es decir, y se Ah, acabó la pirámide. ya, una cara de la pirámide, claro. O sea, si lo ves solo desde una cara, es un triángulo, es tres. Y ahí iba también, Y ahí vamos de eso. Inicio, vida, muerte. Eso te digo. exacto. Y como se considera en el billete de dólar, nomás démonos cuenta, lo que siempre hablamos aquí un poco, Ah, claro, ahí el ojo que tenemos. todo lo ve. Exacto. El ojo que Ok, todo lo ve. exacto. Y Bueno, también no salgamos del tema. acotando a lo que tú dices, para la TAM el 3 es de mala suerte, ¿no? Para los chinos desde 4. Hablemos de un lado del mundo y del otro lado del mundo. Si sumamos 13, 1 más 3, ¿cuánto da? 4. Tenemos lo mismo. O sea, ahí vemos cómo coincidimos, ¿no? Y es lo que les decía. Si quieren ustedes, mediante los números, entender un poquito del camino de su vida, sumen su día de nacimiento, su número de mes y su año. Les va a dar un número casi siempre de dos cifras. Luego lo suman y ahí les va a dar un solo número. Y ese número es el que les va a indicar. Por ejemplo, si Yo les me da considero en un esta parte 3, del número que se queda, debe quedar un solo número, porque ya te repito, es considerado que solamente esos números son creados incluso por Dios. ¿ya? Como bien dijo, ¿no? Los primeros 7 días, ya es un ejemplo. De ahí en los otros números que tú dijiste, del 12, el 11, 22, el 33, yo no los tomo mucho en cuenta, pero como tú bien los explicaste, desde más en el mundo católico, tienen mucho significado. Claro. Es, Y, y también podríamos decirle de civilizaciones, porque como conversamos en un programa anterior, el número 21, como yo les dije, es en cuenta el número 21 que representa a las personas que nacieron, porque al fin y al cabo el 21 es también un como renacimiento, por eso decíamos de la primavera. Nando, tú creo que dijiste, del Raimi, Nando, justo lo que es la los tierra, Raimis, claro. exacto, o sea, está el 21, y como cuando tú también me preguntaste una vez, conversando igual aquí en el programa, el número 27, porque el famoso Club de los 27. El Ah, 27 claro. también es considerado en lo místico, que es es como decíamos con Nando recién, 7 años duró el matrimonio, porque ya hasta ahí que llegó el contrato y no se renovó. Viéndolo desde el punto espiritual, vamos por ahí, Claro, o ¿no? sea, es un número que por algo está, que no tuvo que avanzar, y la vida es igual, el número 27, la vida es igual. Llegamos 27 años del humano, si no llegamos a los 27 es porque nunca estuvimos destinados para nada. Y si morimos a los 27, de pronto hicimos en ese lapso todo lo que tuvimos que hacer. Y otras personas haremos hasta los 54 años todo el lapso que tengamos que hacer. Pero el Ujú. 27 tiene muchas referencias también en ese. Claro, y si vamos a la numerología, el mismo ejemplo, el 13, 1 más 3, 4. El 4 es un número bastante complicado en los dos lados del mundo. Si vamos a la numerología del 27, 2 más 7 es 9. Y el 9 vemos que es El final. el final de algo. Entonces vamos por ahí. Ahora, algo sencillo, como digo, el camino de la vida con la fecha, ¿no? Pero también podemos ver
dentro de esto de la numerología, el famoso 108 del hinduismo y el budaísmo. ¿Por qué es de 108? Porque se asume que dentro de su cultura, dentro de su creencia religiosa, el 108 debe de ser las veces en que se repita un mantra. ¿Qué es un mantra? Es un conjunto, es un conjuro como tal, corto, digamos de una o dos frases, que, que está en hindú por lo general, que debe de ser repetido 108 veces. Algo que, digamos, en el catolicismo tenemos el famoso rosario. Eso te iba a decir. ¿Cuántas veces nosotros repetimos dentro de los misterios del Ave María? Son 10 veces. Si sumamos 1 más 0, ¿cuánto sale? 1. ¿Y quién es 1? Dios, la divinidad. Esa es la El situación. inicio de todo. Exacto. Y de ahí también, por ejemplo, ¿para qué me sirve la numerología a aquellas personas que creen mucho en los amuletos o talismanes? 7 amuletos para protección, 8 amuletos para prosperidad. Por eso muchas veces dicen que es bueno tener 8 semillas de lenteja o de frijol dentro de la cartera. Bueno, el frijol un poco más complicado, ¿no? La lenteja sí, porque se supone que es para tener una buena prosperidad. Y dentro de la casa también tener 7 objetos, hablemos en el catolicismo, 7 objetos católicos. Hablemos de una cruz, una Biblia, diferentes cosas, sumar número 7 que es para la protección como tal. Y dentro de la arquitectura sagrada que se maneja, ahí sí lo que tú hablaste en su momento poniendo el ejemplo de una de las caras de la pirámide. Los diseños siempre van a estar basados en números perfectos como el 3, porque el 3 ¿qué es? Inicio, vida y muerte. Entonces siempre vamos a ver esas figuras, ¿no? En lo que es los mejores constructos en cuanto a inmuebles, siempre van a tener, aunque sea una zona en donde se replique el número 3, que es la Trinidad, inicio, vida o muerte como tal. Ahora, esto, muchos se dirán, esto de la numerología es brujería, es adivinación. ¿Qué será? ¿O es ciencia? ¿O es paranoia? Están loquitos. ¿Qué piensas tú, Tavo? O sea, mucho, o sea, lo que me mueve es mucho significado tiene en lo místico, ¿no? Yo como te Ujú. dije, incluso en lo último que recién estaba, justo por el tema mismo que estaba investigando un poco más, y recién me topo con lo de la espiritualidad. Yo eso ya no me sabía. Y sí da. El, Exacto. el, digamos, en el famoso inicio, como dice Nando varias veces, el uno pertenece a Dios. Eh, yo que me considero y me doy cuenta en cosas personales y a veces del mundo mismo en sí, como yo les decía, el 9 le da al demonio porque es el último número. Al En final. sí, el nuevo voto de 6. Y démonos cuenta que siempre pasa algo malo, sea mundial, bien llamativo, en esas fechas exactas. ¿Coincidencia? No, loco. Te pongo un ejemplo. ¿Cuándo pasó lo de las torres? 11. 1, 1. 2. Dualidad, bien y mal. El mes 9. Y el año igual fue el 11, creo. O 21, 3. 3. Inicio, vida y muerte. Ujú. Sí, sí, tiene toda No, la siempre, relación. siempre, ya digo, o sea, no es que me ponga paranoico en esto, hablamos ya de mi etapa de vida, ya no me pongo paranoico con estas cosas. Mejor me gusta más ir aprendiendo más de esto. De Claro. lo que, pero, o sea, yo te digo, o sea, y en ciencia, obviamente, porque date cuenta, el universo son números, o sea, todo es matemática, es comprobado, ¿no? Por eso Para sí, todo se ocupa. por eso también hay una parte de la matemática, de los que son matemáticos pueden saber más, que también existe la matemática sagrada, que se utiliza en diferentes cosas. En su momento les hablaba sobre la arquitectura sagrada. Es ahí donde se mete la matemática sagrada, porque todos son números. Ya, Y pongamos hasta ahí, ¿qué nada más dijiste? Paranoia, científico, sí creo que sé, como digo, ¿qué será? espiritual, ¿Científico? obviamente que lo ¿Brujería? considero. ¿Adivinación Y, o paranoia? ¿sabes qué? En brujería, no lo había pensado mucho, pero sí hay sí muchos, no te verás, porque en la brujería por lo general ocupamos 12 de la noche.
Número 3, inicio, vida y muerte. Claro, el camino como tal. Ojo también al número 3, ahorita que me hace acuerdo, al número 3 también le llaman como el camino. Tiene la simbología del camino. Y el camino hacia el bien o hacia el mal, que tú lo construyes, ¿no? Exacto. Y date cuenta que en la brujería por lo general se trabajan viernes o sábado. Ujú. Viernes 5, Trabajan asimismo a sábado las 6. 3, 6 o 9. Exacto. Y sábado es el 6. Ese como Ya lo hablamos un vimos, poco de brujería. O sea, no sé, no estoy consciente de eso, no digo que eso sea, pero o sea, si coincide, coincide. Y ya. O sea, el 6 como número pero, imperfecto, que tiene que ver con la claro. maldad Y como como tú tal. bien dijiste, siempre tiene que ser esas horas. O sea, tal. O sea, Ujú. se considera. Digamos que hasta ahí. Todo lleva. De ahí paranoia. Chuta, paranoia, no creo. ¿Por qué te vas a asustar por un número, loco? A Bueno, no ser que te ganes la lotería. yo creo que depende del caso. Depende, como dices, no, o sea, si me gano la lotería no sería paranoia, sino sería ataque ya. Chao, tanto tiempo esperar a un poco de capital, te ganas y marchas. Eso sería hasta mala suerte ya. Bueno, retomando amigos, no, yo también creo que no sea ni paranoia, ni brujería. Científico está confirmado que es científico porque es números como tal. No, yo le pongo en todo. Yo le pongo captado en todo. A eso iba yo. Que depende ya cómo ustedes quieran verle como tal. ¿Por qué? Porque para ir ya cerrando con este programa, hay que tomar en cuenta algo que tenemos los humanos. Ahí sí vamos a la parte humana. La ética y la forma de pensar. Entonces, para muchos puede ser que sea adivinación y para otros no, porque es un proceso dentro, si lo tomamos como una adivinación, esto debería de cuadrarse en un conjunto de autoconocimiento. Porque muchas veces las personas van a un adivino, a alguien que lee las cartas, lo que es el tarot, por ejemplo. El tarot es netamente adivinación. Obviamente, y ahí implica mucho del estudio de la numerología. Pero, ¿es para qué? Para un autoconocimiento. Para otros, por ejemplo, también será el respeto a la cultura. Los Yo no, católicos. solo te cuento ahorita que Dime, hablaste del dime. tarot, en el mundo esotérico, full números, loco. Es full Exacto. números porque los manes incluso llegan a un punto de coincidir por qué nació en tal día, por qué, justo te ponen, le cuadran incluso en donde cambiaste de decisión de rumbo tu vida. Hasta parece nomás que hablan tonteras, pero si vos le averiguas cómo hacen, ves números por donde quieres, como que estuvieras jugando un poco de física. Claro, también mucho depende de la persona que sea parte de esto de la numerología, del tarot, de lo esotérico, como bien dices, ¿no? Porque ya saben muy bien que pueden encontrarse con muchos charlatanes. Muy pocos son los que realmente lo ven desde un punto productivo. Eso les decía también que otro aspecto sería el respeto a la cultura. O sea, mi fe católica implica que tenga estos conocimientos, pero yo no puedo decir que lo mío es más válido que el hinduismo, que lo mío es más válido que lo ortodoxo. O sea, también es una parte de respeto a la cultura como tal. ¿Y para qué sirve esto del respeto a la cultura? Para vivir en una sociedad más apropiada. Y también creo yo que es un complemento espiritual. Fuertemente ahí sí creo yo. ¿Por qué? Porque así mismo, como hay, por ejemplo, expresiones del yoga, hay el proceso de oración y hay también la psicología, todo eso nos va a ayudar a qué? A forjarnos como mejores seres humanos, como mejores personas, como mejores, como mejores entes para la sociedad. Porque recuerden, como siempre les he dicho, nosotros somos dos mundos, un mundo material y un mundo espiritual. Y la dualidad siempre va a existir, porque cuando ya no exista dualidad, nosotros, católicamente hablamos, vamos a trascender, vamos a morir y vamos a ir al paraíso. Hablando en otras religiones como el hinduismo, el budismo, se acaba la dualidad, pero vamos a trascender en lo que es una reencarnación, cosas así. Hagamos paso ahorita con lo que acabaste de decir para un siguiente capítulo. ¿Existe el paraíso? Buen, buen tema, Y, quedemos en eso. y esto podemos hacerlo con la semana grande que se nos viene, porque Ah, claro, ¿no? bastante es fe, Sí, claro. sí. Tienes toda la razón. Compromiso para hacer ese temita el próximo programa. Y para ir terminando ya,
una reflexión final sobre esta situación de la numerología, sobre todo la numerología sagrada. Podemos decir que no es más que un mapa simbólico para explorar la conexión que nosotros tenemos como seres vivos ¿con qué? Con el universo y con lo divino. Por ejemplo, miren, científicamente hablando, esta semana nada más el telescopio James Webb descubrió que el universo no es lo que pensábamos científicamente hablando. ¿Cómo lo descubrió? Porque como tiene la capacidad de ver tan profundo, descubrió cosas que astronómicamente no son posibles. Supuestamente descubrió dos galaxias que sus características difieren muchísimo de todo lo que se conocía hasta el momento en el universo. Y eso dio a pie a que circule ya en las redes la teoría de que el Big Bang, que siempre hemos vivido como el inicio del universo, nada que ver. No fue el inicio del universo el Big Bang. Y se reforzó la teoría del multiverso, que es eso, así como vemos en varias series de películas, ¿no? En donde se habla de un universo paralelo al nuestro, donde, por ejemplo, si aquí decimos que la raza humana es la raza dominante con capacidad de razonamiento, en este multiverso tal vez no existan humanos con razonamiento, sino que sean otros seres los que dominen como tal. Y así un montón de teorías locas que se fue dando. Pero Y sobre la... ahí ya te cuenta lo que yo una vez cuando comenzamos los primeros programas, lo que te dije, que que digamos las personas que vemos, que sombras, lo que sea, como se quieran decirles, también se consideraba que también tenemos la habilidad de ver otro, otra, otro universo alterno. Eso se considera incluso en lo espiritual. Exacto, y por ejemplo ahora científicamente están dando sustento a lo que acabas tú de decir, a la parte nosotros les llamamos las dimensiones en cambio. Las tres dimensiones es donde vivimos nosotros, la tercera dimensión. La cuarta dimensión ya viene a ser la astral, donde podemos ver espíritus y todo lo demás. Científicamente, con este descubrimiento que hace el telescopio, hablamos de teorías del multiverso, hablamos de teorías de que el universo no es lo que pensábamos, en fin, va a cambiar muchísimo las cosas. Y para terminar ya, hay que recordar algo que dijo Pitágoras, por ejemplo, sobre los números. Pitágoras, tomen en cuenta que fue el primer matemático en la historia de los humanos y desde ahí viene toda la evolución numérica. El número es el gobernante de las formas e ideas y la causa de los dioses y de los demonios. Eso decía Pitágoras hace un montón de años atrás. Hasta el momento seguimos hablando de números, nos enfocamos en lo mismo, en dioses y en demonios. De ahí la importancia de conocerlos, de analizarlos y de crecer con su información como mejores seres humanos. Porque yo creo que todos, o la gran mayoría, ¿no?, quieren tener un dios, más no un demonio. Eso ha sido, amigos, este programa. En la parte final, Tavo, algo tal vez tú, para cerrar el tema. Sí, uno de los temas, mejor el último, lo que comentaste del telescopio me dejó un poco picado, pero mejor hacemos otro programa. Hay tiempo No, para eso. no, como dijimos con Ando desde el comienzo, les invitamos del programa que vamos a lanzar estos días, y que si alguien tiene una historia, y yo sé que tiene la gente, yo sé que tiene, no es necesario que nos den sus nombres, no se presenten si no desean, pero cuéntenos y también ayúdenos a crecer en este programa, porque eso nos va a ayudar bastante. Eso nomás, y les invito para el próximo capítulo, que vamos a hablar, como ya dijimos, un intro del paraíso. A ver quién creen, ¿no? Como justamente nos viene la semana grande, y a ver también, porque eso también tiene muchos misterios, ¿sí o no, Nando? Claro, creo que es una de las partes más misteriosas todavía de la humanidad. Ok, amigos, Porque tranquilamente Jesús puede ser hasta alienígena. Soy ahí Gus, es, nos vemos. eso. Chao. Gracias, amigos. Pasen bien y nos vemos el próximo programa. No se olviden de unirse al canal.